Son las 9 de la noche y 36 minutos. La revolución científica y tecnológica ha traído un cambio de paradigma también, o muy especialmente, en el ámbito del trabajo. Así que hoy, Día Internacional de los Trabajadores, queremos reflexionar sobre ello desde la mirada de las ciencias, esta vez de las ciencias sociales. Por eso llega a Castilla-La Mancha a las 8, el espacio Habrá que investigarlo, que nos trae Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Vega. Hoy con invitado en el estudio. Pues sí, Vega, mira, tú lo has dicho ya, uno de los temas centrales de nuestro tiempo es el del futuro del trabajo humano, sometido, como otros ámbitos de nuestra vida en las últimas décadas, a fuerzas de cambio bastante poderosas. Hay que recordar que el trasfondo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores está contextualizada en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. Y ahora también estamos inmersos en otra gran revolución, la tecnológica. Además, fenómenos como la automatización, la globalización, el desarrollo de la inteligencia artificial, el cambio climático, los movimientos migratorios, todo esto está transformando el trabajo en muchas de sus dimensiones. Bueno, pues para hablar de ello está con nuestro invitado, seguro nos va a ayudar a comprender mejor por dónde va el futuro del trabajo. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Relaciones Públicas por el Instituto Europeo de Design de Milán. También es consultor de empresas de diversos sectores, construcción, tecnológicas, del mundo del motor, alimentarias. Es promotor de proyectos de economía social y emprendimiento con una dilatada experiencia en la gestión del talento en organizaciones. Experto en programas de la Comisión Europea, profesor en diferentes universidades y escuelas de negocio, además de autor de libros en el tiempo libre que le queda. Y también de novelas. Bienvenido, Fernando Layana. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con vosotros en este día tan especial. Buenas noches, Fernando. Bueno, por entrar en materia desde tu perspectiva y dilatada experiencia en distintos entornos sociales y empresariales, ¿cómo has visto evolucionar el mundo del trabajo en los últimos 20 años, por ejemplo? Bueno, no es fácil responder a esta pregunta, pero no es una manera de escaquearme, ¿eh? Al final creo que el trabajo es un reflejo de la sociedad o la sociedad un reflejo del trabajo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad ordenada en virtud del trabajo. De hecho, cuando conocemos a personas no hablamos de las horas que dormimos, sino siempre aludimos a yo me dedico a o tú te dedicas a, ¿no? Entonces siempre ponemos como el trabajo en el centro de la sociedad. Y por lo tanto, bueno, pues el mundo del trabajo evoluciona paralelamente a cómo evoluciona la sociedad. Yo apuntaría 3 rasgos por concretar la respuesta. Una que tiene que ver, evidentemente, con la tecnología. Creo que vivimos inmersos en una automatización, una aceleración de procesos, dicho así en general. Luego otro aspecto que tiene que ver con la globalización. El mundo se ha vuelto un poquito más pequeño, todo conectado, quizá más complejo también. Y luego también pues un rasgo, digamos, más micro que tiene que ver con un nuevo estadio de relaciones y de organizaciones laborales, donde las expectativas cambian, donde el binomio empleador-empleado también ha evolucionado mucho y se nota, y además a una velocidad tremenda, y donde podríamos decir que el trabajo, que siempre o tradicionalmente ha sido un medio de subsistencia, hoy en día pues se le ha dotado de otra serie de elementos que tienen que ver, bueno, pues más de la experiencia. Incluso podríamos tomar un poco el paralelismo de cómo ha evolucionado el mundo de la comunicación o de la publicidad, donde las decisiones han pasado de la razón a, digamos, a la emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se conjugan una serie de factores que ha hecho que, bueno, que las relaciones laborales cambien, ¿no? Y ese cambio de paradigma, Fernando, ¿cómo está afectando ya a la forma en que concebimos el trabajo? ¿También tenemos que cambiar el chip nosotros en eso? Sí, si a todo esto le añadimos que vivimos en un mundo, lo apuntaba antes, mucho más complejo, donde, bueno, se ha acuñado ya el término de VUCA, ¿no? De vulnerabilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, pues las relaciones laborales o el mundo del trabajo en general, yo diría que han pasado o han mutado de relaciones, digamos, basadas en la estabilidad, basadas en una mirada a largo plazo, en entornos donde no había tanta variación, a entornos ahora mismo donde lo que prima es la inestabilidad, donde todo se cuestiona, donde todo es cambiante, donde todo es inestable,
donde prima también el individualismo, donde se abre paso la necesidad de la flexibilización, de la desvinculación. Aquí aparecen términos que darían para hablar mucho, ¿no? De los términos, por ejemplo, de los turistas laborales, del nomadismo, todo esto. Bueno, la verdad es que nos daría para mucho, pero bueno, son efectos, bueno, yo tiro ahí encima de la mesa elementos, rasgos que definen hoy en día lo que es el mundo del trabajo, ¿no? ¿Y qué trabajos crees que podrían desaparecer en las próximas décadas debido a la automatización de tareas y esa digitalización? Pues mira, esto también es complejo, ¿no? Porque hasta ahora la tecnología, por así decirlo, o el mundo del trabajo ha evolucionado en este proceso de automatización de tareas, etcétera, normalmente sustituyendo pues tareas rutinarias donde digamos la tecnología, la máquina, por así decirlo, ha ido comiéndole terreno a la tarea más manual, más rutinaria. Hoy en día creo que hay un salto en esto, hay un punto de inflexión, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial, donde ya no solo la tecnología le va a ir comiendo terreno a la tarea rutinaria, sino que ya empieza a invadir tareas o actividades que ya no son del todo rutinarias, sino que pueden ser pues como escribir un libro o como hacer un programa de radio, ¿no? Ya. Ahí, y nos mira, lo deja ahí y nos mira. Al final hará este programa un robot, Vega. ¿Tú piensas que...? Y fíjate, si además lo hace un robot y también entrevista a otro robot que escribe libros, ¿no? O sea, bueno, de hecho, comentábamos antes la colmena desaparece. que en China, me parece que hace 3 años, el premio a la empleada del año fue a un robot, ¿no? A una recepcionista de un hotel. Sí. Bueno, te hago la pregunta, pero al revés. ¿Dónde estarían los yacimientos de empleo del futuro? Bueno, los yacimientos de empleo, pues evidentemente están en el manejo de los robots, ¿no? En el diseño, en toda la ingeniería que tiene que ver con la generación de estos, digamos, algoritmos que nos pueden llevar a todo esto. Y luego, bueno, pues digamos, los expertos nos vienen a decir algunos yacimientos de empleo que quizás son más complicados de automatizar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos, ¿no? Que eso en el ámbito del trabajo pues tiene mucha importancia, ¿no? Porque las organizaciones de hoy en día, las empresas, cada vez más complejas, cada vez donde confluyen personas de diferentes procedencias, culturas, lenguas en este mundo globalizado, la resolución de conflictos aparece como una función muy importante que está tomando mucho cuerpo dentro de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí será complicado el automatizar esto, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con cultura y ocio, ¿no? Creo que este tipo de actividades que exprimen o que van directamente a la experiencia vital, ¿no? De comerte un plato de callos, por ejemplo, o de visitar un museo o de asistir a un concierto de música, pues creo que ese tipo de experiencias, pues sí, uno puede decir, bueno, me puedo comer los callos en mi casa, puedo escuchar el concierto de música con un CD o con o sea, lo puedo hacer en mi casa, pero quizá si uno quiere ir a la experiencia auténtica de estas cosas, pues es más complicado, ¿no? No veo ya un robot comiendo un plato de callos con otro robot y haciendo chistes sobre los humanos con unas cañitas. Ahora sirviéndolos, quizá sí, ¿no? Fernando, cuando tratas con empresas, ¿qué perfiles buscan los empleadores? ¿Qué características o habilidades van a ser más valoradas si no lo están haciendo ya en los trabajos del futuro? Y cuéntanos de paso si usas tú también la inteligencia artificial en esos procesos. Sí, evidentemente, la inteligencia lo está invadiendo todo. Mira, hoy en día yo parto siempre de la definición de talento. Hay mucha confusión sobre qué es el talento. Todo el mundo apela al talento, y el talento tiene 3 patas, muy brevemente. Uno que tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Otra con el poder, no me refiero a la autoridad, sino a la capacidad de llevar ese conocimiento a la práctica. Y el querer, que tiene que ver con la motivación, con todo esto, ¿no?
Y esto ha cambiado radicalmente en nuestra época de jóvenes, hay que decirlo así, o de más jóvenes o de menos viejos. Lo que primaba lo que primaba era el conocimiento, ¿no? Las empresas se guiaban por uno tenía una carrera, tenía un máster, etcétera, etcétera, y ahí estaba el factor diferencial. Hoy en día lo que buscan las empresas principalmente es capacidad de llevar ese conocimiento a la práctica. Y ahí nos metemos en un terreno que tiene que ver con capacidades. Capacidades como pues en la creatividad, el liderazgo, la comunicación, la negociación, la adaptación al cambio, la capacidad de aprendizaje. Ya no se busca tanto que una persona sepa de algo como que tenga una facilidad rápida de aprender. ¿Por qué? Porque el mundo cambiante, lo que sabes hoy es muy posible que dentro de un año ya no sirva, ¿no? Y la pregunta de cómo se utiliza la inteligencia artificial, yo que trabajo mucho en el ámbito de los recursos humanos, pues por ejemplo para definir perfiles profesionales, ¿no? Esto que es un quebradero de cabeza o que ha sido tradicionalmente para definir las competencias que, por ejemplo, puede tener o debe tener, pues no sé, un ingeniero, un director industrial de una empresa que se dedica a tecnología o a hacer chips o lo que sea, pues hoy en día es que la inteligencia artificial te lo hace tan bien. Evidentemente luego tienes que adecuarlo, matizarlo a la empresa en cuestión, pero es que el grueso del trabajo la verdad es que te lo hace y muy bien. En ocasiones escuchamos además eso de que muchos jóvenes que hoy están estudiando, qué sé yo, el bachillerato, van a trabajar en empleos que todavía no se han inventado. Así de claro. Sí, a consecuencia de estos que estamos hablando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con diseño de algoritmos. Hoy en día, por ejemplo, y siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, el secreto está ya en la facilidad, en la pericia que uno tiene en introducirle los prompts para que te dé el resultado adecuado, porque la inteligencia está ahí, está en la nube. El hecho de que te salga un producto más o menos conforme a lo que tú vas buscando ya no depende de la nube, del dato que está en la nube, que ya existe. Es la facilidad que tú tienes de comunicarte con la máquina para que te dé la respuesta. O sea, el secreto está en la pregunta, no en la respuesta. Y uno de los nichos de mercado que va a aparecer y de puestos de trabajo tienen que ver, y quizá volvemos aquí en un feedback a los filósofos griegos, en hacernos preguntas. Quizá hemos perdido el hábito, ¿no? La ingeniería de prompt. De hacernos preguntas, ¿no? Y de hacernos, claro. De definirlas y acotarlas. Nosotros no ganamos la vida haciendo preguntas, ¿no? Venga, por eso voy a hacer otra. ¿Está el sistema educativo a la altura de este mundo tan cambiante que decías, Fernando? Pues querría decir que sí, pero tengo que matizarlo, ¿no? Porque sobre todo en este ámbito en el que hablo de que las capacidades cada vez tienen más peso a la hora de decidir qué personas ocupan determinados puestos de trabajo, el sistema educativo yo creo que se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Porque todavía sigue anclado en el conocimiento. Entonces, creo que debería abrirse paso. No sé, yo pongo el ejemplo de cómo en una carrera de Derecho no tiene más peso o casi no tiene peso pues la oratoria. ¿No? O sea, no lo puedo entender. O en una carrera de Economía donde no se enseña a negociar. Claro. Desde luego el mundo del trabajo es inabarcable, ¿no? Por donde mires hay preguntas para hacer. Por ejemplo, el mundo también de los derechos laborales que tanto trabajo han costado adquirir, o el tema de la precariedad y esa sensación de incertidumbre e inseguridad que parece crecer, porque parece que está destinado a desaparecer. ¿Eso lo de un puesto fijo para toda la vida o lo de mi plaza en propiedad? Bueno, yo creo que eso es iba a decir del siglo pasado, pero creo que hacemos un flaco favor a las nuevas generaciones todavía poniéndoles el caramelo del puesto para toda la vida. Yo creo que eso ya creo que no debería creérselo nadie ya, ¿vale? Porque vamos a un mundo donde la flexibilidad cada vez es mayor como consecuencia de todo lo que hemos comentado antes, del paradigma del nuevo mercado de trabajo. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero la realidad es que es así, ¿no? Y si vamos a datos concretos, pues teniendo en cuenta que el 60-70% de las empresas no tienen una vida esperada más allá de los 5 o 6 años, pues pretender un contrato fijo o para toda la vida en una empresa que de media va a vivir 6 años,
No tiene sentido. Creo que no tiene sentido, ¿no? Solo en Como la dice. administración, ¿no? Acotado ahí. ¿Cómo? Solo en la administración, acotado Bueno, ahí, la sí. plaza fija. Sí, pero bueno, la administración, en definitiva, yo lo saco un poco de la ecuación, de la ¿no? empresa. Porque creo que es otro modelo donde evidentemente tiene que haber personas ocupando, digamos, el desempeño de funciones públicas, pero si estamos hablando del mercado de trabajo como tal, en general, bueno, pues digamos esto que estamos hablando escapa, ¿no? Y luego, pues la administración, pues evidentemente está acotado, ¿no? Igual que el número de empresas puede ser ilimitado, la administración no es ilimitado, ¿no? Llega también la globalización, la expansión de China, ahora también de la India y del sudeste asiático. Y lo cierto es que muchos productos que se fabricaban aquí, ahora se fabrican allí, en esos países con mano de obra mucho más barata. En Europa, España tiene que espabilar. Bueno, más que espabilar, hay que meterlo dentro del input, ¿no? de la ecuación de las empresas. Es verdad que esto merecería otro análisis en cuanto a que, digamos, la mano de obra barata en algunos casos raya o cae en lo que es la explotación, ¿vale? Dicho así. Pero si salimos de ahí y admitimos como que hay zonas que no tiene por qué ser incluso en otros países, sino otras zonas de Europa o incluso otras zonas dentro de un mismo país, donde se produce con una mayor digamos, rentabilidad de los recursos, pues bueno, pues eso forma parte de las reglas del mercado y la competitividad de España en los últimos años pues está cayendo muchísimo, ¿no? La competitividad laboral de lo que es la mano de obra. Entonces, bueno, pues eso al final pesará y pasará factura, ¿no? Otro signo de los tiempos, el cambio climático. ¿Será una fuente de construcción o de destrucción de trabajo? El cambio climático, yo pienso que es una fuente de, ahora mismo, depende del corto o del largo plazo, ¿no? Creo que en el corto plazo puede ser de hecho, bueno, pues se está generando en torno al cambio climático, como otras tendencias de nuestra sociedad, donde se genera actividad, sobre todo en el ámbito de la sensibilidad, de la concienciación y todo esto. Pero, bueno, a largo plazo pues veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona. No me atrevo tampoco a decir si será una fuente de trabajo, o no. Pero bueno, a corto plazo, evidentemente, sí, todas las tendencias que se ponen en auge, evidentemente generan a su alrededor una industria, ¿no? Un negocio. Y esto no es una excepción. Hemos hablado, Fernando, de jóvenes, pero en España es el país de la Unión Europea con los mayores índices de desempleo entre los 55 y los 69 años. Desde LinkedIn confirman, el portal tan famoso que la gente pone su currículum, pues confirman que más de la mitad, el 52% de los currículum de mayores de 55 años se descartan casi de manera automática. ¿Cuál es tu valoración acerca de esto? ¿Se equivocan las empresas al desechar a buena parte de estos seniors, de estos colectivos? Yo creo que esto forma parte también de una corriente de opinión cultural donde vivimos en una sociedad, y es la primera vez que ocurre, donde al mayor, y esto trasciende el mundo del trabajo, donde al mayor quizá se le aparta, en las empresas a partir de 45 o 50 años, pues ya parece que te enseñan la puerta de salida. Y creo que tiene que ver hay razones económicas, pero sobre todo hay razones culturales, ¿no? De que se asocia lo joven al valor. Y esto es la primera vez que ocurre, porque normalmente en todas las sociedades a las personas mayores siempre se las ha tenido como referencias, como bueno, pues al final los abuelos, los padres mayores, las personas mayores siempre han sido los que han guiado a las familias, a la sociedad. Y esto es una pena que ocurra, ¿no? Porque hoy en día, además, con la longevidad, con la esperanza de vida, yo creo que una persona con 55 o 60 años está en el mejor momento de su vida profesional y, desgraciadamente, se descartan, ¿no? Una última, Miguel Ángel, que nos vamos. Pues, Fernando,
que además escribes novelas a modo de colofón, ¿imaginas la sociedad del futuro en relación con el trabajo como un mundo más fácil donde los humanos nos dedicaremos a disfrutar del ocio mientras los robots hacen los trabajos más duros y desagradables? ¿O lo ves más como un mundo desigual, envilecido y en definitiva un oscuro panorama? Anda, que como te diga esta última, nos vamos bien, ¿eh? Lo has hecho ahí todo tipo de adjetivos. Evidentemente yo creo que los robots nos van a ir, la inteligencia artificial para responder, nos van a ir sustituyendo en tareas, yo creo que cada vez más precarias. Y lo de disfrutar, yo pienso que uno puede disfrutar de lo que hace y además creo que es una obligación, creo, disfrutar, y mejor nos iría a todos, y el mercado de trabajo y la sociedad y la salud mental de la sociedad. Tú que sabes tanto de salud mental, Miguel Ángel, yo creo que funcionaría mucho mejor y se alzarían los estándares si realmente cada uno se preocupara de disfrutar de su trabajo. Y para eso hay que hacer un trabajo previo, que es cuando uno elige el trabajo, no cuánto daño ha hecho esto de las salidas, saber dónde me coloco, a ver esto que tiene más salidas tiene, y realmente no elegir lo que realmente te apasiona y te gusta, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos apasiona trabajar y por eso también este homenaje de Rafael, la canción del trabajo. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno... Bueno, es el punto ácido y de humor que quería poner Miguel Ángel Pérez Lucas, ¿no? Claro, el trabajo va con la persona, como le cantaba Rafael en los años, esta canción es del año 69, me parece. Bueno, Fernando Layana, Miguel Ángel Pérez Lucas, gracias por compartir esta noche, este Día del Trabajo aquí en Radio Castilla-La Mancha. Gracias, muchas buenas noches. Gracias. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona. Venga, 9 de la noche, 58 minutos, nos vamos.